En un rincón del sur de Francia, en el corazón de Marsella, se alza un barrio llamado La Castellane. Allí, entre edificios grises, muros llenos de grafitis y pasillos de concreto, donde el sol parece colarse a duras penas, nació el 23 de junio de 1972 un niño llamado Zinedine Yazid Zidane. Para muchos, solo otro hijo más de inmigrantes argelinos. Para el fútbol, el inicio de una leyenda. Zidane creció en el seno de una familia humilde. Su padre, Smail, trabajaba como vigilante nocturno y su madre, Malika, cuidaba del hogar y de los 5 hijos. En la Castellane, la vida no era sencilla. La violencia, el desempleo y la discriminación eran parte del día a día. Pero entre toda esa adversidad, Zinedine encontró algo que le daba sentido: un balón de fútbol. A los 10 años ingresó a un pequeño club local llamado U Saint-Henri. No tardaron en notar que ese chico delgado, con mirada seria y movimientos elegantes, no era como los demás. Su talento lo llevó luego al So Septems Le Vallons, y más tarde, con apenas 14 años, fue invitado a una prueba en la academia del AS Cannes. Para un niño de barrio, eso ya era tocar el cielo. Zidane se fue de casa siendo un adolescente. Dejó a su familia, su barrio, sus raíces, para perseguir un sueño. Vivía en una residencia del club, lejos de todo lo que conocía, enfrentando la nostalgia y la presión de demostrar su valía. En 1989, con apenas 17 años, Zinedine Zidane debutó en la Ligue 1 con el primer equipo de las Cannes. Era el inicio de algo grande, aunque pocos podían imaginar hasta dónde llegaría. Aquel niño que alguna vez soñó entre edificios agrietados y canchas improvisadas, estaba comenzando a escribir una historia que el mundo nunca olvidaría. En 1992, tras 3 temporadas, fue fichado por el FC Girondins de Burdeos. Allí, Zizou, como empezaban a llamarlo, comenzó a brillar con más fuerza. En Burdeos se encontró con un fútbol más competitivo, un equipo con ambiciones europeas y un escenario más visible para el país entero. Francia lo convocó para la Eurocopa de Inglaterra 1996. Aunque el torneo terminó en semifinales para los galos, Zidane ya era parte fundamental del proyecto de Aimé Jacquet para lo que vendría 2 años después, el Mundial en casa. Y entonces llegó la oferta que cambiaría su vida para siempre. La Juventus de Turín, uno de los clubes más poderosos del mundo, campeón de Europa, se interesó en él. Zidane no lo dudó. En el verano de 1996 dejó Francia para embarcarse en una nueva aventura en Italia, el país del catenaccio, de la presión táctica, de las defensas implacables. Muchos se preguntaban si un jugador tan fino, tan técnico, tan francés, podría sobrevivir en un entorno tan áspero como la Serie A. Allí llegó Zinedine Zidane en 1996, fichado por la Juventus por 3,5 millones de euros, una cifra modesta para lo que luego demostraría. La Juve era el vigente campeón de Europa. Allí compartió vestuario con nombres como Alessandro Del Piero, Didier Deschamps, Edgar Davids, Antonio Conte y bajo el mando del severo pero brillante Marcelo Lippi. Verano de 1998, un país expectante, un estadio renovado, el Stade de France, y una selección con hambre de gloria. Por primera vez en la historia, los galos organizaban una Copa del Mundo, y en el corazón de ese equipo estaba Zinedine Zidane, el número 10. Pero el torneo no empezó de la mejor manera para él. En el segundo partido de la fase de grupos ante Arabia Saudita, Zidane fue expulsado por pisar a un rival. La imagen contrastaba con su estilo elegante, pero hablaba de su carácter. Bajo la superficie serena, siempre hubo fuego. Fue suspendido 2 partidos. Francia avanzó sin él, pero su ausencia fue una sombra. Regresó en cuartos de final ante Italia. El partido fue cerrado, áspero, tenso. Francia ganó en penales. En semifinales frente a Croacia, los goles de Thuram llevaron a los Bleus a su primera final mundialista. Zidane no había brillado todavía, pero su momento estaba por llegar. 12 de julio de 1998, final del Mundial. Stade de France, París, Francia versus Brasil.
El planeta entero miraba. Brasil tenía a Ronaldo, Rivaldo, Bebeto y una tradición dorada. Francia tenía a su gente, a su orgullo y a Zizou. Minuto 27. Córner desde la derecha. Zidane, casi en estado de trance, se eleva en el área y conecta un cabezazo perfecto. Gol. La grada estalla. Minuto 45. Otro córner, esta vez desde la izquierda. Zidane vuelve a anticiparse. Otro cabezazo demoledor. Gol. 2-0. Francia sellaría el 3-0 definitivo con un tanto de Emmanuel Petit. El rostro de Zidane, envuelto en emoción, mirando al cielo bajo la lluvia de confeti, se volvió un símbolo nacional. La Torre Eiffel brilló con las palabras «Merci Zizou». Esa noche, Francia no solo ganó su primer mundial, también unió a una nación fragmentada. Con la estrella mundial sobre su camiseta, volvió a la Juventus. Pero algo empezaba a cambiar. Una nueva etapa se gestaba en el horizonte, el Real Madrid. Y Zidane, una vez más, estaba listo. Año 2001, el fútbol vivía una transformación. El marketing, las cámaras, los contratos millonarios. El Real Madrid, bajo la presidencia de Florentino Pérez, buscaba construir un equipo de superestrellas, los Galácticos. Ya tenía a Figo, ya tenía a Raúl, y quería al número 1 del mundo, Zinedine Zidane. La operación fue histórica. El club blanco pagó 77 millones de euros, un récord mundial en ese momento. Zidane se convirtió en el jugador más caro de la historia. El impacto fue inmediato. Su presentación en el Santiago Bernabéu reunió a más de 60.000 personas. Una ovación atronadora recibió al francés que, sin mediar palabra, ya era símbolo de elegancia y esperanza. Y entonces llegó el 15 de mayo de 2002. Final de la UEFA Champions League. Real Madrid versus Bayer Leverkusen. Estadio Hampden Park, Glasgow. Un lugar mítico para una noche mágica. Minuto 45. Roberto Carlos lanza un centro bombeado, difícil, incómodo. Zidane espera. El balón baja desde el cielo y entonces la volea. Una zurda eterna, perfecta, impensable. El balón se cuela en la escuadra. Gol. Silencio. Luego, éxtasis. El mundo entero presenció uno de los goles más hermosos en la historia del fútbol. Esa volea no fue solo un gol, fue una obra de arte, un manifiesto del talento. En sus últimos años en el club, el equipo sufrió altibajos. Las llegadas de más estrellas, la falta de equilibrio, los cambios constantes de entrenadores. El vestuario, aunque lleno de nombres históricos, no siempre encontraba el rumbo. En 2006, con 34 años, Zidane anunció su retiro, pero no lo haría sin antes jugar su última gran batalla, el Mundial de Alemania. Porque los genios no se despiden en silencio. Los genios escriben epílogos inolvidables. Cuando Zinedine Zidane anunció su retiro en 2006, muchos pensaron que su ciclo había terminado. Pero aún quedaba una historia más por contar. Una última danza. Una despedida con sabor a epopeya. Francia llegaba al Mundial de Alemania 2006 sin grandes expectativas. 9 de julio de 2006. Estadio Olímpico de Berlín. Final del Mundial. Francia contra Italia. Último partido profesional de Zidane. El escenario perfecto para una despedida legendaria. Minuto 7. Penal a favor de Francia. Zidane se para frente a Buffon, lo pica. Gol. El balón toca el travesaño, rebota dentro y sale. Gol de artista. Francia 1, Italia 0. Pero Italia empata. El partido se alarga. Minuto 104. Centro de Gobú, cabezazo de Zidane. Buffon vuela y la desvía. Un milagro. Y entonces todo cambió. Minuto 110. Una discusión. Un cruce de palabras con Marco Materazzi, y de repente Zidane gira, camina hacia él y le da un cabezazo en el pecho. El estadio enmudece. El árbitro consulta. Roja directa. Zidane se marcha, solo, sin mirar atrás. La imagen es devastadora. El mejor jugador del torneo expulsado en su último partido. Francia perdería en penales. Zidane no estaría allí para lanzar el suyo. El sueño terminó en tragedia.
Pero incluso en su caída, Zidane fue humano, visceral, real. El fútbol, como la vida, no es una novela perfecta, es pasión, es rabia, es emoción. Y Zidane lo encarnó todo. Fue elegido Balón de Oro del Mundial 2006. Su nivel había sido sobrenatural y su retiro simplemente inolvidable. En 2013 regresó al Real Madrid como asistente de Carlo Ancelotti. En esa temporada, el club ganó la 10ª UEFA Champions League y Zidane vivió desde el banquillo ese triunfo que tanto había perseguido como jugador. En enero de 2016 llegó la llamada. Tras la destitución de Rafa Benítez, Florentino Pérez apostó por él. Zidane era el nuevo entrenador del Real Madrid. Sin experiencia en la élite, pero con una autoridad natural, tomó las riendas de un vestuario lleno de egos, estrellas y presión. En menos de 6 meses, Zidane levantó la 11ª Champions League. En la final, vencieron al Atlético de Madrid en penales. El equipo volvió a brillar y los jugadores hablaban maravillas de él. En 2017, el Real Madrid de Zidane ganó la Liga, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y, por supuesto, la 12ª Champions, venciendo con autoridad a la Juventus en la final. Y en 2018, lo imposible, la 13ª Champions League. 3 consecutivas, un hito que nadie había logrado desde los años 50. Bajo su mando, jugadores como Cristiano Ronaldo, Modric, Kroos, Ramos y Marcelo alcanzaron su máximo nivel. Zidane no solo gestionaba partidos, gestionaba almas. Sabía cuándo hablar, cuándo callar, cuándo intervenir. Su liderazgo era silencioso pero profundo. Tras ese éxito rotundo, Zidane sorprendió al mundo. Renunció. Lo hizo en la cima, fiel a su carácter. Dijo que el equipo necesitaba un cambio y se fue. Como siempre, sin escándalos ni gritos, con la frente en alto. A día de hoy, muchos clubes y selecciones sueñan con tenerlo en su banquillo. Pero Zidane, como siempre, elige el momento con calma. Observa desde la distancia, sabiendo que su nombre sigue retumbando en cada rincón del planeta fútbol. Cuando alguien te pregunte qué es el fútbol, respóndele con un nombre: Zinedine Zidane.